Tanques israelíes tomaron el lado gazatí del paso fronterizo de Rafah tras los bombardeos nocturnos en el enclave. Israel asegura que su objetivo es destruir a Hamás mientras aumentan las víctimas civiles. Negociadores israelíes se dirigen hacia Egipto para evaluar la propuesta de alto el fuego que Hamás ya aceptó. La actriz porno Stormy Daniels, quien supuestamente tuvo una aventura con el candidato Donald Trump, declaró en el juicio penal contra el exmandatario. Es la primera vez que la prensa ve al político y la actriz en una misma sala. Vladimir Putin tomó posesión en Moscú para un nuevo periodo presidencial de 6 años sin la presencia de líderes occidentales. Pese a las ausencias, el jefe del Kremlin ofreció un diálogo en materia de seguridad al tiempo que defendió la necesidad de un nuevo orden mundial. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo en Gaza. La bandera israelí ondea sobre el lado palestino del paso fronterizo de Rafah, el principal acceso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Esto como culmen de un primer internamiento terrestre en Rafah que Israel justifica por el supuesto uso del paso por parte de Hamás. Un hecho que sucede mientras se espera aún la operación a gran escala contra la que han advertido los socios de Benjamin Netanyahu. Entre tanto, en la noche los intensos bombardeos sobre la ciudad se han saldado con al menos 18 muertos. El primer ministro israelí confirmó que un equipo de negociadores viajará próximamente al Cairo luego de rechazar la proposición de tregua de Egipto y Qatar que jamás aceptó. El gabinete de guerra decidió unánimemente que Israel continuará su operación en Rafah para ejercer presión militar sobre Hamás para que libere a los rehenes y logre todos los objetivos de la guerra, a pesar de la grandilocuencia de Hamás. La propuesta de Hamás está lejos de las demandas centrales de Israel. Sin embargo, Israel enviará una delegación de alto rango a Egipto para maximizar cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo en términos aceptables para Israel. A las preocupaciones por esta nueva internada del ejército israelí sobre la franja de Gaza se ha sumado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Advirtió al gobierno de Netanyahu que un ataque a gran escala sería un error estratégico y un desastre humanitario. No se equivoquen, un ataque a gran escala contra Rafah sería una catástrofe humana. Incontables bajas de civiles, más familias se verán obligadas a huir una vez más, sin ningún lugar seguro a dónde ir. Porque no hay lugar seguro en Gaza. Mientras tanto, las repercusiones se sentirán mucho más allá en la Cisjordania ocupada y en toda la región. Rafah es el epicentro de las operaciones humanitarias en Gaza. Atacar Rafah alterará aún más nuestros esfuerzos para apoyar a las personas que se encuentran en una situación humanitaria desesperada, mientras se avecina una hambruna. Seguimos actualizando el juicio del expresidente Donald Trump en el caso de la ex actriz porno Stormy Daniels. Este martes, Daniels testificó en Nueva York, en donde aseguró que mantuvo un encuentro sexual con Trump en el año 2006 durante un torneo de golf. El exmandatario niega haber tenido ningún tipo de encuentro con la actriz ni haberle dado dinero a su abogado para pagar su silencio, como sostiene la Fiscalía. Como viene siendo habitual, antes de comenzar esta nueva jornada, Trump volvió a denunciar persecución en su contra. Todo este juicio proviene de la Casa Blanca y del corrupto Joe Biden. Esto viene de la Casa Blanca y es todo de Biden, porque es un ataque a su oponente político. Eso no ha sucedido en este país. Esto sucede en países de tercer mundo, pero no ha sucedido en este país. Y es una pena. Y el juicio es muy, muy injusto. La buena noticia es que no tienen nada. Y este martes Vladimir Putin asumió su quinto mandato como presidente de Rusia tras la victoria electoral el pasado mes de marzo. Resultados que algunos países occidentales han cuestionado. En su mensaje a la nación, Putin propuso un nuevo orden mundial en medio de la tensión con Occidente por más de 2 años de guerra en Ucrania. También defendió sus políticas internas. El informe es de Samuel Salgado. Las puertas del Gran Palacio del Kremlin se abren por quinta vez para Vladimir Vladimirovich Putin. Ya en el poder durante casi un cuarto de siglo, se convirtió en el líder del Kremlin con más años de servicio desde Joseph Stalin. Ante una multitud de dignatarios cuidadosamente seleccionados, Vladimir Putin juró sobre la Constitución de la Federación Rusa como presidente reelecto de un país cada vez más alejado de un orden internacional que quiere reformular. Juro respetar y proteger los derechos y libertades del hombre y del ciudadano.
Derechos y libertades restringidos para la oposición y la prensa, según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Reporteros Sin Fronteras denuncia que desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, casi todos los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados o declarados agentes extranjeros. Es importante para nosotros recordar y aprender las lecciones de la historia. No olvidamos el trágico costo de la agitación y las conmociones internas. Pero Putin no solo quiere asegurar el control interno, también más allá de sus fronteras. No rechazamos el diálogo con los países occidentales. La elección es de ellos. Si tienen la intención de continuar tratando de frenar el desarrollo de Rusia, continuar con una política de agresión, presión continua sobre nuestro país durante años o buscar un camino hacia la cooperación y la paz. Tras más de 2 años de guerra en Ucrania, las relaciones entre la OTAN y Rusia empeoran. Francia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania son los flancos más recientes que desafían a Putin. El presidente ruso impone su arquitectura del poder político, cultural y religioso, como aquí en la Iglesia Ortodoxa rusa. Su líder, el patriarca Kirill, ha sido un gran defensor de la invasión a Ucrania. Y avanza la segunda jornada de la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Francia. Este martes, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo chino visitan los Pirineos en un encuentro mucho más personal y directo, según informó la presidencia francesa. Nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos informó sobre los detalles de la cita. Sí, recordemos que es el segundo día de la visita del presidente chino, tercera Francia, segunda bajo el gobierno del presidente Emmanuel Macron, y era un momento íntimo que quería el presidente Macron llevarlo a los Pirineos, concretamente al puerto del Tourmalet, donde él pasaba su infancia en la casa de su abuela, iba a esquiar ahí y en verano también iba a disfrutar del paisaje. Pues el presidente chino se hizo esperar 1 hora y media para llegar porque hay muy mal tiempo, a diferencia de lo que ustedes están viendo en París, donde hay un sol radiante, pues allí está lloviendo, casi que nevando. Llegó finalmente el presidente con su esposa, lo esperaban Emmanuel Macron y Brigitte Macron, vieron unas danzas típicas y luego van a almorzar. En estos momentos están almorzando en el restaurante de un amigo del presidente, Eric Abadi es el chef, el restaurante se llama La Etapa del Pastor. Te voy a decir el menú que van a comer: espalda de cordero, jamón de cerdo negro y judías, y de postre tarta de arándanos elegida por Brigitte Macron. Es un momento íntimo que quiso el presidente Macron, como la invitación a la ceremonia del té que le hizo el año pasado Xi Jinping a Emmanuel Macron en China, lo llevó a Cantón, a una de las que fuera las casas de su padre. Lo que busca el presidente es que conversen más íntimamente y así lograr avances en los mismos temas que mencionábamos ayer, los temas económicos para una igualdad de competencia entre Europa y China, pero también sobre todo la guerra en Ucrania, dada la cercanía que tiene China con Rusia, y aquí también va a hablar los famosos temas de los derechos humanos que, según el Palacio del Elíseo, se conversan a puerta cerrada. Raphael Glucksmann, que es el presidente de la lista del Partido Socialista de cara a las europeas, más bien a la izquierda, y que está muy alto en las preferencias, casi como el oficialismo decía, no es un amigo quien reprime a los tibetanos, quien corta las libertades en Hong Kong y que también reprime a los uigur. Vamos a ver lo que pasa después de este día, si finalmente Emmanuel Macron consigue convencer al presidente chino, hacerlo cambiar de opinión. Lo cierto es que los analistas son escépticos, dicen que en realidad Xi Jinping no es una persona sentimental. Y a un mes de las elecciones europeas, una encuesta realizada en Francia publica que 2 de cada 3 franceses dicen no estar informados sobre estos comicios. La mayoría se muestra pesimista sobre la posición del continente en el mundo. Les contamos más en el informe. Más de 400 millones de europeos están llamados a las urnas en las elecciones del continente, unas elecciones que determinarán los integrantes del Europarlamento durante los próximos 5 años. Pero faltando un mes, un sondeo realizado por el Instituto Via Voice muestra que la mitad de los franceses no están interesados en votar y se sienten desconectados. El sondeo muestra que el 66% no se considera informado sobre las elecciones europeas. Solo el 34% dice estar seguro de la fecha de la votación, que tendrá lugar en Francia el 9 de junio, y solo el 46% sabía que los eurodiputados se eligen según un sistema de representación proporcional. De los resultados se desprende claramente que también hay una falta de comprensión del papel del Parlamento. Más de la mitad de los encuestados cree que se vota a los miembros de la Comisión Europea, en lugar de representantes en el Parlamento.
Solo una quinta parte de los encuestados podría nombrar una sola medida votada por el Parlamento en los últimos 5 años. Para los electores, la economía es un tema prioritario en estas elecciones por delante de la inmigración y el medio ambiente. Pero la mayoría de los franceses comparte una visión pesimista. El 55% cree que el estatus de la Unión Europea en la escena internacional disminuirá en los próximos meses. Y por último, en cuanto a la adhesión de Ucrania a la Unión, el panorama está dividido. El 42% se opone y el 41% está a favor. Así cerramos nuestro informativo. Sigan aquí en France 24.